Seguimos con la confusión número 7. A ver. No. F5? Because the arrow is not working. Usually we just hit F5. There you go. Ahí está. Número 7. Confusión. Invita a Cristo en tu vida o corazón o pídele a Cristo entrar a tu corazón. El Evangelio no es pedirle a Jesucristo entrar a tu corazón. El Evangelio no es pedir nada. La respuesta correcta al Evangelio es creer el mensaje de quién es Cristo y qué hizo por ti. No tienes que mendigar, invitar o coaccionar a Cristo para entrar en tu vida. El momento en que tú crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, recibes la vida eterna como un don gratuito. Y eso lo vemos en Efesios 2, 8. Eres colocado en unión con Cristo y el Espíritu Santo viene a habitar dentro de ti. Crees en el Evangelio, al Evangelio, y entonces Dios mora en tu vida a través de la persona y la obra del Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creyendo primero, entonces fuendo sellados. En D dice, cuando tú confías en Cristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, pero en ningún lugar de la palabra de Dios se te ha dicho que pidas a Jesús venir a vivir dentro de ti, como una parte de la salvación. Apocalipsis 3:20, vamos allí. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está llamando? ¿Nosotros o Dios? Jesucristo. Si alguno oye, algunos son ¿quién? Nosotros. Mi voz, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 dice, no dice dice el pecador, pide a Jesús entrar en su corazón. José, déjame explicar ahí que ni la palabra corazón, ni la palabra pedir está en este versículo. Simplemente dice Jesús hablando con una iglesia que le había topado la entrada. Capítulo 3, miren el versículo 1 dice, escriba al ángel de la iglesia en el versículo 14, escriba al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está hablando con una iglesia, no con inconversos. Y esa iglesia había topado la entrada a Cristo en la iglesia. Entonces, Cristo está en la puerta verdadera de la iglesia, no de corazón, porque ni la palabra corazón, ni la palabra pedir está en el versículo 20. Miren el 20. ¿Alguien me puede hallar la palabra invitar o la palabra corazón en ese versículo? ¿No está? No está. Y aunque no está, la gente dice que este versículo enseña que hay que pedir a Cristo entrar en el corazón. Y ni la palabra corazón, ni la palabra invitar está en este versículo. Incluso
¿A qué quiere entrar? ¿A salvarles o a tener la cena con ellos? Sí, quiere cenar. Cenar quiere hablar de comunión, compañerismo, ¿verdad? Cenamos con los amigos, ¿verdad? Entonces, él quería comunión. Y este es el contexto del versículo. Entonces, importante enfocar en esto porque muchos dicen, incluso de los niños, dicen que esto ayuda a los niños a entender el Evangelio, ¿verdad? Invitarle a Cristo a entrar en el corazón. Pero les voy a mostrar un ejemplo aquí de que, ¿no? ¿Me puede ayudar hermano Oscar? Le voy a arriesgar la vida, hermano. Yo a mi hijito, ¿verdad? Y mi hijito Oscar está en la casa y la casa está encendida, quemándose. Y está de noche y no puede ver nada. Oscar sí. Entonces Oscar está gritando por la ventana porque la casa está encendida. Sálvame, sálvame, papá, ¿dónde estás? Y ahí abajo en la oscuridad, ahí es aquí, yo aparezco, ¿verdad? Hijito, yo estoy aquí. Papá, sálvame, sálvame. Hay fuego. Yo le digo a Oscar, brinca, Oscar, yo te salvo. Yo te agarro. Salte. Entonces, pero Oscar como está oscuro y está en el segundo piso y no me puede ver y por los fuegos tiene miedo y me dice, papá, que tengo miedo, no te veo. Y le digo, y yo entre mí digo, Oscar no me va a entender si le digo, confía en mí. Confía en mí. Ten fe en mí, yo te voy a agarrar, yo te voy a pescar, hijo. Santo. Eso es muy difícil para un niño entender, creer, ¿verdad? Entonces ahí en la oscuridad le grito, Oscar, invítame a que entre en tu corazón. Eso sí le ayuda a entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, es absurdo. Incluso no tiene nada que ver con creer en mí. Si yo quiero que él salte para que le pesque y le salve, le digo, Oscar, confía en mí, yo soy tu papá. Salte, yo te voy a agarrar, salte, hermano. Okay. No, pero hay cosas así que son extra bíblicas, que no están en la Biblia, que hemos utilizado. Y decimos que esto es el Evangelio. El Evangelio es, ¿qué dijo Pablo cuando le acercó de rodillas el carcelero? Le sacó una lista de cosas que tenías que hacer para ser salvo. Mira, tienes que ir a hacer esto, tienes que confesar esto, tienes que invitarle a tu dentro, tienes que entregarle la vida, tienes que... ¿Qué le dijo? Que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, que nosotros volvamos a lo que es el Evangelio, para que la fe de la gente descanse en aquel que derramó su sangre por ellos, en aquel que envió su vida para nosotros. Entonces, que volvamos a eso. Mucha gente dice, pero los demonios creen. Sí creen. Por lo menos no son tontos. Ellos por lo mínimo creen que Dios existe. Pero no hay salvación para el demonio. Por lo mínimo están creyendo. Nosotros tenemos a un mundo aquí que ni creen que Dios exista. El demonio es más inteligente que el mundo por lo regular. Díganme. Tal vez yo creo también lo que pasa es como la Biblia es como en esta que yo traigo trae su comentario. Sí. Yo creo que aquí más bien la parte de la es el comentarista y todos los creyentes la leemos y creemos esto, porque mire que le leo, aquí hay 4 veces corazón.
Si la iglesia de Laodicea era rica y se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo, Él estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes. Ya. O sea, este El es comentarista. el comentarista. Como digo, más en este versículo tiene cuatro palabras de corazón, invitando a Cristo al corazón. Esa es la mala interpretación de la palabra. Entonces el comentarista mismo Nos hacen confundir. que por esa razón lo interpretamos mal. Incluso cuando le decimos a alguien, tienes que invitarle a que Cristo entre en el corazón, la luz está en la persona y lo que tienen ellos que hacer. Y entonces dicen, bueno, yo me crié en esto, de tener que invitarle a... ¿Saben cuántas veces yo lo hice? Ni puedo contar las veces que yo le invité en mi corazón, entrar en mi corazón. ¿Y saben por qué? Yo lo tenía que repetir. Porque no hay aseguranza, porque no es el Evangelio. Y siempre piensas que quizás no lo hice bien, esta vez lo voy a hacer con sinceridad, o esta vez lo voy... Y entonces, y le tenemos a... Ni tienes que saber que Cristo murió y resucitó de los muertos, de la tumba, para invitar a que Él entre en el corazón. Ni tienes que tener nada de conocimiento del Evangelio y lo puedes hacer. Esto me indica que hay una equivocación, porque hay mucha gente que ni confía nada en la obra de Cristo y su persona. Están confiando en la oración que ellos hicieron y la sinceridad y las palabras que dijeron, y no en la persona y obra de Cristo. Entonces es algo bien serio. Sí, hermano. O aún están confiando en el sentimiento que tienen en ese momento. Sienten dolor, están redarguidos, basados en un sentimiento personal del momento. Sí, exactamente. Y saben que me acuerdo de un amigo que me dijo que cuando yo creí en Cristo, 3 sentimientos tuve. Primeramente, yo estaba enojadísimo con mi iglesia, porque era católico, porque me habían engañado por tantos años. Segundo, estaba muy contento a la vez de ser salvo ahora, de tener mis pecados perdonados. Pero también dijo que yo estaba triste, porque sabía que tengo mi papá y mis hermanos que no saben todavía. Esos 3 sentimientos a la misma vez tuvo. Y yo tengo un amigo que estuvo en la isla de Nueva Guinea y evangelizó a una tribu completa. Y sabe que cuando él terminó de predicar el evangelio y ellos creyeron, ¿saben lo que hizo esa gente? Más de 100 personas le agarraron al misionero y comenzaron a zumbarlo en el aire. Así, el pobre misionero estaba así. Después de esto, se sentaron a llorar. Y lloraron por horas, por sus antepasados que nunca habían escuchado el Evangelio. Entonces, el sentimiento siempre es, ¿cómo se llama? El cabuz del tren, lo que viene atrás, ¿no? El locomotor es la fe. Y lo que viene detrás son los sentimientos. Pero el Evangelio es el locomotor. Tenemos que creer en el Evangelio. Al creer vamos a tener, y cada uno en el momento de creer tenemos los sentimientos, ¿verdad? Quizás gozo, quizás tristeza, quizás por la pena, por el pecado, vergüenza. Tendremos sentimientos. Pero lo que pasa es que por creer el Evangelio nos salvó. Y yo creo que la mayoría de nosotros estuvimos en una iglesia cuando el pastor dijo, creen en el Señor Jesucristo, porque Él murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Ahí sentados escuchando eso, muchos de nosotros creímos. Pero cuando se hizo la invitación, levantamos la mano, caminamos, nos ordenaron hacer tal cosa, lo hicimos y nosotros contamos lo que sucedió acá, como el momento cuando creímos. Cuando en realidad era cuando oímos el Evangelio ahí sentados y creímos.
Y por eso hay confusión a veces, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio. Y el testimonio suyo es distinto al mío, pero no predico mi testimonio como la manera de ser salvo. Predico a Cristo y a Él crucificado como el método o la persona en que se salva. Ok, hermano, perdone. Número 8 dice confusión. La confusión número 8. Dar tu vida o corazón a Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? El mensaje salvador del Evangelio no involucra dar algo a Dios a cambio de la salvación. Si la salvación se alcanza mediante un intercambio de cualquier tipo, entonces ya no es un don gratuito, sino algo ganado o negociado. No somos lo mismo que Dios. No nos podemos poner en una posición donde nos estamos sentando ahí diciéndole, tú me das y yo te doy. Esa es parte de mi trabajo, donde yo trabajo, donde estamos, que es un regateo, le llaman, ¿verdad? Donde nos sentamos, los gerentes y los empleados, y dice el contrato que tenemos que juntarnos y hablar de una cosa, un problema, lo que sea, y ahí estamos tratando de salir con una idea de componer el problema que tenemos, y le estamos dando algo a ellos y ellos nos dan algo a nosotros. Así no somos con Dios. Dios está acá, nosotros estamos acá. Okay. No negociamos con Dios. Número 2. Y si por gracia, dice los Romanos 11, el 11:6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Había mencionado temprano que no se mezcla, es una o la otra. Dios lo hizo, te la está ofreciendo gratis. No puedes decir, te voy a pagar. Dios dice, no, ese no es mi plan. El Evangelio es, murió mi hijo, te lo estoy ofreciendo por fe. Tienes que responder. El Evangelio no es acerca de ti dando tu vida, tu corazón, a cualquier otra cosa, a Dios, a cambio de la vida eterna. En lugar de esto, el Evangelio es que Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados y murió como tu sustituto en el Calvario. Dios no acepta ninguna cosa de nosotros a cambio o pago para la salvación. La salvación es por gracia solamente. Es lo mismo que si me vio Dios en el camino, ahí viene un autobús y mire que me va a pegar y sabe que la única cosa que puede hacer es empujarme y no poder vivir Él también. Me va a tener que empujar, no levantarme, estirarme, porque no tiene tiempo. Ahí cae, donde yo estaba, y Él murió. Es mi sustituto. En Efesios 5:2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imagínate. Un Dios que mira a su hijo morir y dice que el olor es un olor fragante. ¿Qué tanto te ama? Imagínate, ¿qué tanto te ama? En Galatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es muy importante, tenemos que vivir en fe, día por día. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El número 9 de la confusión dice, tienes que hacer a Cristo el Señor de tu vida o sométete al señorío de Cristo. Si niegas que Cristo es Dios o Señor, no puedes ser salvo. ¿Por qué alguien que niega que Jesús es el Señor, quería confiar en Él como Salvador? Es necesario creer que Jesús es Dios o el Señor
es Señor para la salvación. El título Cristo tiene la deidad incorporada en él. En Hechos 2:36 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Vayan a Hechos 2:36. Hechos 2:36, ¿qué es lo que dice? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que hay este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya es Señor y Cristo. El creer que Cristo es el Señor o Dios es necesario para la salvación, pero el hacerle el Señor de tu vida no es necesario para tu salvación. Si fuera así, esto significaría que tu salvación se basaría en tu obra de hacerle a Él Señor, o en tu sumisión a Él y no en la obra terminada de Cristo. Vayan a Tito 3, 5, 6. Tito 3, 5, 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniciemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cada vez que veo esa palabra herederos, pienso qué tanto me ama, porque me hizo salvo cuando creí en Él. Voy a entrar con Él en gloria y voy a ser heredor. Imagínate. ¿Cómo podría un inconverso muerto en sus delitos y pecados, bajo el control de Satanás, sin el Espíritu de Dios presente en su vida, alguna vez con honestidad y eficacia, tomar la decisión de ser sumiso al señorío de Cristo y así beneficiarse de la salvación? ¿Cómo va a pasar eso? No tiene el poder, no tiene el Espíritu. ¿Cuándo le cae uno el Espíritu? Cuando le da la fe a Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Estaba en la tumba 3 días. Resucitó. No tienes que hacer a Cristo el Señor de tu vida para ser salvo. Esto es una cuestión de la santificación, el discipulado, y no de la justificación, el perdón de pecado. Todavía nadie ha hecho a Cristo el completo Señor de su vida. La única manera de llegar a estar completamente bajo su señorío es el estar completamente sin pecado. 1 Juan 1, 8, 10. ¿Qué dice 1, 8, 10? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Nos está diciendo qué? Todavía vamos a pecar. ¿Y con quién está hablando? Está hablando con cristianos o con hermanos. Nos dice en el primer capítulo. Si confesamos nuestros pecados, pongan atención, confesando, no preguntando por perdón. Ya nos perdonó, ya murió por los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy importante. Quiero apuntar algo.
Si no está, dice ahí que no está con nosotros, no tenemos una comunión con Él cuando estamos caminando afuera del Espíritu. Ese es el deseo que yo tengo. Eso es lo que yo uso para caminar en el Espíritu. Porque sé que yo tengo el poder. Me dio el Espíritu, me dice que yo puedo caminar y tener esa fruta del Espíritu, ¿verdad? O puedo caminar en la carne. No quiero caminar en la carne, quiero caminar en el Espíritu, lo hago por fe. Pero la cosa que esté en la mente mía es esto: si yo no camino en fe y teniendo ese fruto del Espíritu, no tengo comunión con mi Dios. Y yo quiero tener eso. Es como decir, en un día si estoy caminando, ¿verdad? Como dijo Jaime, que una persona que vas a caminar que 50 pies y vas a pecar. No, es como diciéndole a Dios, mira, siéntate, he estado contigo todo el día y no he hecho nada mal, no creo, no he estado pensando mal pensamientos, no he dicho nada en la boca mal, pero ya ahorita, híjole, quiero ir allá porque miré a unas mujeres y tú nomás quédate allí, ahorita regreso. No puedo hacer eso, no quiero hacer eso, quiero tener mi comunión con Jesucristo, momento a momento a momento, y sé que lo puedo hacer ahora. Más antes no podía, no tenía el Espíritu. Yo sé que mi vida era más antes, una vida fea, llena de maldad, ¿verdad? Y ahora me da gozo de decir, yo tengo mi Jesucristo, yo tengo el Espíritu dentro de mí. Yo puedo decir a esas cosas malas, decir, no tengo que meterme en eso. No quiero meterme en eso. ¿Por qué? Porque yo quiero más tener esa comunión con Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor quiere ser el Señor de cada miembro de tu cuerpo, cada uno. Esto es un proceso que Él inició desde el momento de tu salvación y lo sigue perfeccionando por el resto de tu vida. Vamos a Filipenses 2, 12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahí está el Espíritu, siéndonos. Tenemos que vivir una cierta manera, como Él. 1 Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conformes a los deseos que antes tenías. Ahí te está diciendo, no regreses a eso, no eres esclavo de eso, ya hablamos de eso. Estando en vuestra ignorancia. Eso es lo que estaba pasando. Estábamos en una posición de ignorancia antes. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo más antes pensaba, ¿cómo puedo ser yo santo? Es imposible, ¿cómo? No voy a llegar a ese level de Dios. Pero sí es posible. Les puedo decir, porque en mi vida ha habido un cambio. Mucho tiempo donde yo ya me meto en la palabra. Lo leo, ando orando, ando enseñando a otros. Pero en haciendo todas estas cosas, también ando aprendiendo cómo dar la fe y caminar en fe, produciendo ese fruto y no queriendo hacer mal. ¿Soy perfecto? No. Yo caigo aquí y ahí. Pero mira, así, cuando lo veo, me paro y le digo a Dios, lo confeso, como dice en 1 Juan, y ahí voy otra vez, sabiendo que ya estoy bien con mi Dios. Ya me puedo usar. No me puedo usar si estoy acá pecando, caminando en la carne. Me gusta cuando estamos en comunión.
Esto se lleva a cabo a lo largo de la vida del creyente y no como resultado de una decisión tomada momentos o segundos antes de creer. Filipenses 1:6 dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso me da gozo, porque sé que no ha cumplido conmigo, no ha cumplido hasta que regrese. Yo sé que no me pone al lado y dice, ok, ya te di tu otras 4 horas de tiempo para ti, José. No, es cada día. Cada día aprendo algo, cada día veo las situaciones que vienen así enfrente de mí, sea en el trabajo, en la familia, en el público. Y yo lo veo a Dios y digo, dime lo que quieres hacer, enséñame lo que quieres que haga. ¿Hay una persona que quieres que hable con ellos? Abre la puerta, enséñame, dame la sabiduría, lo que sea, quiero que me use, no por mi gloria. Esa es una cosa que uno tiene que poner atención, porque es muy fácil de brincar esa línea, de decir, mírame a mí, cómo me estoy viendo. Mírame a mí, el público. No. Te paras y le dices, para tu gloria, Dios, para tu gloria. Obviamente todo creyente todavía lucha con esta situación hasta que él o ella muere. Y va a ser así. Pero han notado que el tiempo donde uno hace mal y hace bien y anda viviendo bien y hace mal otra vez, la distancia se pone más larga. Porque estás metiendo más tiempo con tu Dios. Cuando pecamos no podemos culpar a ningún otro. El pecado es rebeldía. Aún con años de madurez podemos hallarnos en rebeldía contra el señorío de Cristo en algún área de nuestra vida. Romanos 6, 11, 23. Jaime dijo que él predica en inglés y les pidió que oren por él porque iba a predicar en español. Yo no predico en inglés, yo ni predico en español. y ahora me ves aquí con versos de ¿qué? 11 a 23. A ver cómo le hacemos. Dice aquí, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Viene la iniquidad, viene algo, una tentación, no te metas, páralo, no te metas, corre. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y acuérdense que Dios te va a comenzar a usar. Yo que le digo, úsame por tu gloria. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia es algo muy importante, el carácter de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia? Mucha gente cree que porque estamos predicando o enseñando que uno tiene que vivir por gracia y Dios te la da gratis, que es un tiquete para hacer lo que quieras. Y aquí te dice Pablo, ¿qué? No. Y mira otra vez, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo de la ley? Porque no te lo va a quitar. Si tú creíste, eres salvo. Tú puedes ir a hacer mal, pero eres ahora ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y cómo dice la Biblia? Que te va a tratar como un hijo o hija de Dios. Y yo he estado ahí, yo de tonto, haciendo cosas malas. Y me disciplinó. Y 3 veces lo hice. Para saber si era verdad. Y todavía me disciplinó. Aprendí temprano. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel
a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Tienes que hacer una decisión allí. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificar, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero el fruto, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis que por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué largo. El señorio es una progresión. Debemos consistentemente presentar los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia al Señor. Esto significa que el señorío de Cristo sobre nuestras vidas es un proceso de por vida. Eso dice en Romanos 16, 19, 22. Por tanto, concluimos que el señorío en una cuestión de la santificación para el creyente y no de la justificación del incrédulo. Número 10. Esta confesión dice: tienes que hacer una confesión pública de fe para ser salvo. Pública. Este error implica que para uno ser salvo tiene que hacer una profesión verbal de su fe en Cristo. Tienes que decir algo. Si esto fuera cierto, entonces la obra de Cristo en la cruz para pagar por tu pecado no fue suficiente. Ahora tienes que hacer tú algo. Tendrías que añadir tu obra de confesión pública a la obra de Cristo de morir por tus pecados, con el fin de completar tu salvación. Es verdad que en la eternidad la confesión pública te será recompensada y la negación te excluirá de algunas recompensas, pero el testificar jamás te ganaría la salvación. 2 Timoteo 2, 11, 12, ¿qué dice? Vamos ahí. 2, 11, 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, nunca cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso no tiene esperanza en Jesucristo. La palabra nunca cambia. La salvación fue ganada solamente por Cristo y nunca puede ser anulada. Eso miramos en 2 Timoteo 2:13. Ya lo leí ese. Quiero comentar sobre el 12, donde si le negamos, Él nos negará. Pero miren, el 11 está hablando de si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos. Está hablando del reino. Y si le negamos, entonces en el reino nos va a negar quizás un puesto, una posición, unos galardones que íbamos a recibir. Pero el 13, lo que acaba de leer, es aun si nosotros somos completamente infieles. El 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces el deseo de Él es que nosotros le anunciemos públicamente. Y tenemos oportunidades a veces y no lo hacemos, le negamos, tal como Pedro. Pero en tal caso perdimos, porque Él nos va a negar delante de su Padre. Mire, yo iba a darle este premio, papá, pero me negó. Yo le voy a negar este galardón, ese trofeo que le iba a dar, y no me va a entregar.
nadie debemos de estar frente del Señor así con pena algún día por haberle negado, pero todos lo hemos hecho, tal como Pedro. En alguna forma u otra tuvimos oportunidad de testificar y no lo hicimos. Y entonces que el Señor nos haga crecer para que tomemos esas oportunidades para su honra y gloria. Romanos 10, 9 a 10 dice, ¿dónde estás? Que si confesares tú con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esos versos no enseñan. ¿Dónde vamos? No enseñan que uno debe de proclamar a Cristo públicamente para ser salvo. Sí enseña que cuando un israelita invoca el nombre de Cristo es porque él o ella ya ha creído en Jesucristo. Si uno ve Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Tienes que creer primero. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermanos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La gente de Israel no pronuncia a Jesucristo como el Señor del Antiguo Testamento sin primero creer en Él. 1 Corintios 12:3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Uno tiene que tener el Espíritu Santo primero, si va a estar diciendo eso. Número 11. La conclusión número 11. Pasa al frente y ora la oración del pecador. Yo andaba diciendo temprano de todas las cosas que has hecho antes para ser salvo. Andaba pensando yo la misma cosa. ¿Qué tantas veces pasé al frente? Y andaba pensando, ¿por qué lo hice? Pues la verdad es, porque no creía. Era cuando era niño. Ya cuando estaba yendo al high school, de adulto todavía, me acuerdo. Y era porque no sabía. Era después que comencé a entender un evangelio claro, que entendí. Y ya no voy a frente. Ya paré. Y sacándolos les dijo, señores, en Hechos 16 dice, y señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En los versos antes y en los versos después de eso, no hay algo más donde ahí tenía la chance, la oportunidad, Pablo, de decirles que era necesario para ser salvo. Y ahí le está diciendo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, ten confianza en el griego dice, la palabra que dice, ten confianza en. ¿Confianza que hizo? Murió por nosotros. Resumiendo lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es un mensaje subjetivo. Y el Evangelio no es lo que sucede en nuestros pequeños corazones. El Evangelio no es una experiencia que tuvimos. No es una cosa donde uno va a ser emocionante. Yo he hablado con gente que no son emocionantes, pero me dicen, ya entendí, ya creo. En la encuesta que estamos hablando, me dicen a veces, hay una pregunta que dice, hey,
Yo le pregunto a ellos, ¿qué es la chance de tú entrar al cielo? De 0 a 100%, y me dicen, 50. Y a veces me paran, ya estoy dándoles la encuesta y les estoy dando la palabra, y me dicen, cámbiale. Pues, ¿cámbiale qué? Cámbiale el número. Ya entiendo. Y para ser seguro, les digo, ¿qué es lo que entiendes? Entiendo que murió por mí. Y todo lo que yo tengo que hacer es tener en fe en que Él murió por mí. Yo no puedo hacer nada. Mis obras no son nada. Y esa es la palabra de Dios trabajando en la vida de la persona. No tiene nada que ver conmigo. El Evangelio no es una fórmula. Estamos hablando temprano que qué tanto tiempo se dura para hacer la encuesta. Y se toma a veces 5 minutos, se toman 10, se toman 15. No hay una fórmula, no hay. Dios es el que está haciendo el trabajo. El Evangelio no es diga estas palabras. Nunca dice eso en la Biblia. El Evangelio no es repetir una frase. Yo me acuerdo de cuando era niño, me tenían un papelito y me decían, nomás repite estas palabras. El Evangelio no es lo que yo digo, ni lo que alguien me ponga a decir. Ups. ¿Ya viene acabado o no? ¿Sí? El Evangelio no es orar la oración del pecador. No les puedo decir que tantas veces oré en un campo, en la iglesia, debajo de un árbol. Una vez cuando creí que me iba a morir. El Evangelio no es una emoción. Uno nunca puede poner la confianza en una emoción. El Evangelio no es una exhibición de remordimiento. El Evangelio no es una demostración de lágrimas, gozo o dolor. A veces pasa, ha visto la gente, pero uno tiene que estar seguro cuando comienzan a sentir algo. Nomás de ir otra vez al Evangelio y explicarles y tratar de saber o preguntarle a la gente para decir por qué está haciendo esta decisión. Y muchas veces te dicen, porque murió por mí. Ellos lo sienten. Y muchas veces porque ellos han tenido una vida dura, con muchos problemas, y ahora ven algo positivo en su vida. El Evangelio no es algo estático o una experiencia mística. Es nomás Dios trabajando en la vida de uno, le da el Espíritu. Cree en Jesucristo, te da el Espíritu. Eres un hijo o hija de Dios. El Evangelio no es el hablar en lenguas. Me acuerdo un señor, y no lo digo para burlarme del Señor. Estábamos buscando una iglesia aquí en Harlingen y fuimos a visitar una y estábamos oyendo el Señor predicar y después se pusieron a cantar y había una persona enseguida de mí que comenzó a hablar en una lengua diferente y andaba yo tratando de ver si era algo que era japonés, no sé, pero era algo curioso y yo sabía porque la Biblia dice que si va a ser alguien así, algo tienes que tener como una translator, un traductor, un intérprete. Pues no había. Y después el Señor fue y les dijo a todos, les tocó en el hombro, les dijo, ¿me miraste? ¿Me miraste? Y entonces pensé, qué cosa de que uno quiere hacer parte del grupo, ¿verdad? Y anda haciendo una cosa porque lo ve al otro, pero no ves Dios trabajando allí. Si alguien salía y hacía eso y decía yo soy el intérprete, pues entiendo eso, deja ver lo que está pasando. En este caso no es así, no es de lenguas. El Evangelio no es caer en el Espíritu, y eso lo ves mucho en la tele, ¿verdad? El Evangelio no es un mensaje místico. ¿No mencioné eso temprano? No. El Evangelio no es una clase de encantamiento mágico.
Y si Brett tenía tiempo y te diera las historias del que es la selva, te puede decir esas historias de lo que ha pasado allá, ¿verdad? Cosas que uno cree que es una cosa mágica. El Evangelio no es una promesa o compromiso por hacer. El Evangelio no es algo que hacemos por Dios. Esos son obras. El Evangelio no es una oferta que Dios hace a nosotros. No es haremos un trato. Un trato donde si me haces Señor, entonces te salvo. Ahí estamos teniendo un regateo. Si me das tu vida, tu corazón, tu todo, entonces te salvaré. Dios te lo da gratis, gratuitamente. Y eso vemos en Efesios 2:8. El Evangelio no es algo que tengo que pedir o mendigar. Dios murió y me lo ofrece. El Evangelio no es pedir a Jesús entrar en tu vida o corazón. El Evangelio no es mendigar por el perdón o confesión. En leyendo estos me comienzo a acordar. Me siento bien porque yo creo que se me está yendo la mente, pero me ando comenzando a recordar las cosas que ha hecho. Yo he estado en una yarda debajo de las estrellas, ahí pidiéndole a Dios que me salve. Y cada vez es cuando hice algo mal que corro a Dios, ¿verdad? Creyendo que no soy salvo. El Evangelio no es la habilidad de creer. El Evangelio no es confiar en nuestra fe. Es confiar en lo que hizo Él, su obra. El Evangelio no es tu habilidad de ser sincero. Hay mucha gente que son sinceros, pero son sinceros incorrectamente. El Evangelio no es tu habilidad de quitar toda duda. El Evangelio es el mensaje objetivo de Cristo murió por mis pecados y resucitó de nuevo. ¿Crees en Cristo y en lo que hizo por ti? Si es así, eres salvo. Es algo que Él hizo, no nosotros. Creo que ahí acabamos, ¿verdad?